Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy están con nosotros dos directores, dos guionistas, dos productores en un episodio, pues como quería decir antes, que hemos empezado ya con mal pie porque esto se ha parado en medio de la grabación, así que arrancamos esta introducción. Es un episodio muy especial para mí porque es la primera vez que me enfrento no a uno, sino a dos contrincantes, con lo cual, bueno, es mi primera vez, hacérmelo bien, por favor, sé suaves. Como iba diciendo, dos guionistas, dos productores, dos directores que han llegado hasta donde están gracias a ellos mismos, a su esfuerzo. Esta semana, la semana que estamos grabando esto, estrenan su película Un Sol Radiant, que fue la ganadora del pasado Festival del LA. Y hoy vienen a hablarnos de su primera película que coescribieron, codirigieron y coprodujeron. Chesc Cabot, Pep Garrido, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La película de la que vamos a hablar es Sense Sostre, Sin Techo, del año 2019. Y bueno, como siempre empezamos aquí, para poner un poquito de contexto, ¿quiénes son Pep Garrido y Chesc Cabot en el año 2019? Bueno, a ver, antes de esto yo querría aclarar, yo soy Chesc Cabot ahora. Muy bien, encantado. Igualmente, sí. Pero no, simplemente aclarar que Un Sol Radiant es nuestra como productores, digamos, ¿no? Que es una película de un grupo de 5 cineastas que son Mónica Cambra, Ariadna Fortuny, Mónica Tort, Claudia García de Dios y Lucía Herrera. Y bueno, simplemente puntualizar que ellas son las cineastas, nosotros hemos acompañado el proyecto como productores, ¿no? Simplemente para clarificarlo, espero que cuando salga el podcast todavía esté la peli en cartelera y si es así animamos a la gente a que vaya a verla a los cines, pero vaya, que es una peli que la hemos acompañado como productores. ¿Y quiénes éramos? ¿En qué año? 2019. 2019, que es el año que sale la peli. Yo sé que se rodó antes. Yo preferiría irme a 2018. Bueno, vámonos. Pues fue cuando rodamos y cuando la montamos, ¿no? Y luego estuvimos un año pues moviéndola por festivales, estuvimos en Gijón y 2018 fue un año muy intenso, muy fuerte para nosotros, ¿verdad? Nosotros al final del rodaje, que fue en la Estación del Norte, en el último plano les dijimos al equipo algo que es verdad, que es que Sin Techo para Chesc y para mí era haber cumplido un sueño. O sea, Chesc y yo, desde que tenemos uso de razón, estábamos soñando con dirigir una ficción. Y habíamos dirigido documentales, habíamos dirigido cortos, habíamos dirigido videoclips, habíamos hecho publicidad, habíamos hecho toda clase de cosas y muchos más trabajos para poder llegar a fin de mes, claro, porque con el cine en aquella época no llegábamos a final de mes aún. Entonces, Sin Techo fue un sueño hecho realidad y lo hicimos casi 7 años después de fundar la productora. O sea que realmente tener a Tiende Films nos permitió podernos producir nuestras películas y nuestra primera ficción, ¿no? Sí, vale. Yo no diría desde que tenemos uso de razón, no. porque es remontarse mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros estudiamos juntos en la universidad, en la Pompeu Fabra, hicimos comunicación audiovisual juntos y ya entonces escribimos guiones de películas que luego pues han quedado atrás porque nosotros pues crecimos y esos guiones ya no tenían mucho sentido, ¿no? Pero esa libreta la debes conservar. Yo tengo esa libreta con un guión que salía un cerdo librado con ¿tienes? Con botas de agua, pero me gustaba el surrealismo, ¿sabes? ¿La tienes localizada? La tengo no sé dónde, pero sí, yo diría que sí. No he tirado nada todavía. Tengo las típicas cajas de la universidad que todavía no. Es que yo quedábamos. No las he tirado. Eso vale oro ahora, ¿eh? Antes de clase, quedábamos por la mañana en el bar de la universidad y Chesc tenía como una libreta con colores y escribíamos ahí el guión a mano y a pulso y nunca lo pasamos a limpio. No. Y la protagonista se llamaba Violeta. Mira, justamente. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Sí. Es verdad, ¿no? Sí, Violeta. Era una especie de triángulo, en fin, era otra cosa, ¿no? Pero digamos, desde entonces ya estábamos maquinando con hacer películas, sí. ¿no? Y no, la verdad es que Sin Techo fue un poco como a la vez una culminación y un inicio también, ¿no? De otra cosa. Y fue una peli muy especial, sobre todo por las personas con las que la hicimos, tanto el equipo
técnico, que son gente que trabajaron, pues no diría por amor al arte, porque todo el mundo pues pudimos remunerar y tal, pero fue un proyecto muy complicado de financiar, porque todo el mundo nos decía que por qué no hacéis un documental. Es una película que habla y que gira alrededor de personas que viven en la calle, pero es una ficción, y nosotros queríamos que fuese una ficción, pero de repente las instituciones no acaban de entender el tipo de gesto que era la película, ¿no? Entonces, cuando te mueves en un tipo de cine que es un poco distinto o que es difícil de clasificar, parece que es mucho más difícil, ¿no?, que colocarlo en el lugar de la industria. Y a nosotros con Sin Techo nos pasó y estuvimos varios años trabajando para poder levantar el proyecto a nivel de producción. Entonces, tanto el equipo como los actores, también el protagonista, Enric Molina, que es una persona que había vivido en la calle, que falleció luego en 2021, poco tiempo después de acabar la peli, para él fue también un sueño, ¿no? Entonces fue un proyecto que al principio fue muy complicado de arrancar, pero luego yo pienso que fue muy especial para todo el mundo que participó de él, ¿no? Y para Pepi y para mí, pues imagínate. Vale, porque permitirme ordenar un poco esto, porque sí que es verdad que los dos habéis tocado temas donde yo quería entrar, pero bueno, vamos a intentar ordenar esto desde el principio. Entonces, como habéis dicho, creáis Atiende Films mucho antes. ¿Por qué os decidís por Sin Techo, Sense Sostre, o más que por qué os decidís, cómo surge esa necesidad, cómo se convierte en esa película y no en otra? En el origen, o sea, digamos que el cine que nos gusta, que amamos y que queremos producir y que queríamos producir y entonces ya hacer, es un cine, digamos, de autor, a escala humana, pero también siempre con un componente potente de transformación social, digamos, ¿no? Entonces, en 2013, Atiende Films nace con un documental que se llama Bustamante Perkins, que es sobre un músico valenciano, Juli Bustamante, ¿no? Y sobre su cotidianidad en aquel entonces, ¿no? Entonces, en esa peli contactamos con un tipo de realidad que tenía mucho que ver con la indigencia y a la vez a pesar de vivir en condiciones absolutamente, digamos, precarias, Juli era capaz de seguir haciendo canciones y canciones increíbles, ¿no? Cuando su momento álgido, digamos, fue en los años 80, al principio, con unos discos muy importantes, ¿no?, para el pop catalán. Entonces, cuando acabamos este documental, pasaban dos cosas. Primero, que nos habíamos quedado con ganas de explorar algunas de las cuestiones que tenían que ver con esto, con la precariedad existencial, con ser un nómada de la existencia, con la indigencia, en cierta manera. Y después teníamos ganas de hacer una ficción, ¿no? Y a la vez teníamos ganas de hacer una ficción. En aquel entonces queríamos imaginar algo que pudiéramos hacer igual que el documental. Es decir, Chess con una cámara, yo con otra cámara, un personaje, una premisa argumental mínima y hacer una peli y poderla estrenar. Digamos, no teníamos dinero y queríamos hacerlo relativamente rápido y fácil. O sea, que era un argumento posibilista, ¿no? Lo que vendría siendo querer hacer cine. Querer hacer cine, pero digamos, en su esencia, sin muchísimo dinero, ¿no? Y fácil y de una manera gozosa. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento pensábamos que Sin Techo sería una peli fácil y que la haríamos entre dos y a lo loco y a lo punky, y que enseguida tendríamos una ficción, se convirtieron en 7 años de producción, ¿no? 7 años de producción, un poco menos. Bueno, no, un poco menos. La escribimos en 2014, 2015, y entonces empezamos a buscar financiación, 2015, 2016... Sí, son unos 5 años. Wow. Más bien. Ok. Sí. Y entonces, pero claro, desde primera versión de guión. Es decir, desde que lo mandas a TV3, sí, salió TV3 con muy poco dinero, entonces a partir de aquí... Pero aunque sea una primera versión de guión, ya estabais trabajando en el proyecto. Claro, en cómo dimensionarla, en cómo producirla. La segunda cosa que ocurre para que entremos en contacto con el mundo del sinogarismo en Barcelona es que nos cruzamos con los cómics de Miguel Fuster, ¿vale? Que son unos cómics de un dibujante impresionante que también murió este año pasado, ¿no? Y que había vivido 15 años en la calle y que después de lograr salir de la calle abrió un blog con sus escritos y con sus dibujos, digamos, elaborando esta experiencia. Entonces estos cómics son absolutamente increíbles desde el punto de vista expresivo y ahí vimos que había una posible adaptación muy libre de este mundo, que al final no fue tal adaptación, pero bueno, esto está en el origen de la peli. Entonces dijimos con Chess, ¿y si hacemos una película sobre alguien que vive en la calle? Sí que aprovechamos los relatos de muchas personas que conocimos a través de la Fundación Arrels y poco a poco fuimos haciendo crecer el proyecto con realidad, ¿no? Dándole realidad y a la vez
con toda una dimensión de ficción que tiene que ver con lo difícil y con que es vivir en la calle, con las pesadillas, con todo este universo. O sea, que hubo como una especie de proceso de aclimatación o de investigación sobre cómo es esa realidad, ese universo de la gente sin hogar y de todo lo que rodea a eso, que es, para mí de la peli es de lo bueno que es de lo desconocido. Te enseña cómo es. Sí, de sus vidas, de Exacto. sus pesadillas, de cómo es su día a día. De su entorno, para mí lo que más bueno, no me chocó, me sorprendió su entorno. Permitirme hacer una pequeña aportación, y es que yo creo que te lo dije en su día, Chesc, a mí esta peli, cuando la estabais haciendo, me tocaba bastante porque mi hermana fue voluntaria en Arrels durante bastante tiempo. Entonces coincidió que ella pues, nos contaba cosas, ella había participado en campañas y tal, y justo estabais haciendo la peli. Me acuerdo que lo comenté con ella y de hecho ella me preguntó. Pero entonces, bueno, por eso como que había como cierta cercanía y cierta proximidad con... ¿Y la vio? Sí, la vio. ¿Le gustó? De hecho, conocía al protagonista, Enric. Sí. Claro. Que acompañamos muchas proyecciones con Enric, ¿no? Hicimos mucho acompañamiento porque se generaban muchos debates después de la película, tanto cinematográficos como sobre todo debate fuera social, ¿no? De qué pasa con esta realidad y qué podemos hacer nosotros para enfocar esto, ¿no? Es decir, las películas generaban mucho diálogo, las proyecciones, y nosotros intentamos acompañarlas siempre que podíamos, ¿no? El proceso de creación fue muy documental, en el sentido de que una de las cosas que nos ocurría a Chesc y a mí es que necesitábamos ganar legitimidad para contar esto, ¿no? Y esto en nuestro caso pasaba por hablar con un montón de personas que hubieran pasado por esta experiencia, participar del activismo o del voluntariado, y también para nosotros era muy importante hacer una película en la que esta gente que había pasado por estas experiencias se sintiera representada. Porque una de las cosas que nos contaba la gente que ha vivido en la calle es que no existe una película que represente el vivir en la calle. Claro, el retrato que se le da, ¿verdad? De una manera fiel, ¿no? O sea, las películas pues, son tremendamente lacrimógenas, o te pintan vivir en la calle como una especie de idealismo de la libertad. Como una opción, ¿no? Sí. Y tal, y entonces ellos nos decían, vivir en la calle es una cosa que tiene que ver con el miedo, con la oscuridad, con la locura, ¿no? Entonces, total. Yo recuerdo una de las cosas que me contó mi hermana, es que cuando hacían rondas por ahí, lo que a ella le sorprendía es que encontraba gente que estaba despierta leyendo y decían que intentaban dormir de día porque de noche estaban alerta, porque de noche pues hay mucha violencia, hay mucha... Todo el mundo, prácticamente todo el mundo ha sufrido agresión y sí, o sea, eso es realmente peligroso, ¿no? Nosotros queríamos también un poco a hilo de esto, ¿no? De romper algunos tópicos, los típicos tópicos que hay sobre las personas que viven en la calle, ¿no? Que los fuimos encontrando a medida que investigábamos, a medida que hablábamos con personas y a medida que realizábamos este trabajo documental o trabajo de documentación del proyecto, ¿no? ¿Acompañasteis en algún momento a alguna persona que viviera en la calle? O sea, que estuvisteis... Acompañamos a varias personas que luego fueron los actores protagonistas de la película, es decir, trabajamos... Los actores que hay en Sense Sostre, en Sin Techo, son personas que en algún momento de sus vidas han vivido en la calle, pero que en ese momento, pues gracias a la Fundación Arrels o a otros servicios de apoyo, están ya fuera de la calle, ¿no? Porque lo que no queríamos bajo ningún concepto era acabar el día de rodaje y encontrarnos con que todo el mundo se iba a su casa y todo. Entonces, esto hubiera sido un documental. Si de pronto hubiéramos hecho un documental, hubiéramos evidentemente rodado con gente que vive en la calle y el lugar hubiera sido otro. O sea, lo que permite la ficción justamente es contar lo emocional, el miedo, lo psíquico, las palizas, una serie de cosas con gente que ya no vive en la calle, ¿no? Y entonces hacer esto, por eso al principio no lo hacíamos y algún espectador despistado salía horrorizado de las proyecciones porque había leído la peli en clave documental. Y entonces decía, estos tíos son unos monstruos. O sea, es todo esto que han filmado sin intervenir, digamos, con la cámara. Entonces, al final optamos en muchas proyecciones por decir que quede claro que ni esta es la vida del protagonista de Enric, ni que aunque haya un verismo documental muy heavy, porque que tiene que ver con que esta gente realmente tiene los rostros, las voces y los cuerpos de haber vivido en la calle, todo esto es una ficción y está escrito. Y esto es importante para nosotros, porque si no, de pronto, claro, ¿qué clase de cineasta eres que estás asistiendo, yo qué sé, a una paliza, que en la peli hay una paliza ahí filmada aparte de una manera muy particular, muy radical,
y estás filmando y no intervienen. Esto no, o sea, que evidentemente no todos los espectadores les sucedía esto, ¿no? Pero que alguna vez nos habían dicho, hostia, que esto es un documental, porque realmente es tan bestia el trabajo que hace el actor protagonista, que por momentos, hostia, la realidad es muy fuerte, ¿no? Que se impone ahí. De hecho, a todos estos actores les conocimos haciendo teatro en una obra de teatro que en la Fundación Arrels, que se llamaba L'Últim Crit, que la dirigía Iván Amiño, y ahí estaban pues Enric, bueno, todos los actores, ¿no? Jesús, sí, Jesús, Juan Carlos, todos. Y ahí es cuando conocimos a Enric. Entonces Enric para nosotros se transformó la película completamente, porque nosotros estamos planteando incluso rodar la película con un actor profesional y que otros personajes hicieran... ¿Quieres decirme algo? Sí, perdón, es que te iba a interrumpir y digo... Sí, no, perdona, porque es que lo que estabas contando, digo, espera, que yo quería llegar ahí después, sí, porque era... vosotros, si no me equivoco, teníais a Boris Ruiz. ¿Puede ser? Sí. Que era el protagonista de la peli. Sí. Teníamos a Boris Ruiz, entonces íbamos a hacer un modelo de peli igualmente muy radical, que se ha explorado muchísimo en el cine de autor, que tiene que ver con hacer, y esto en la peli está, hacer convivir actores profesionales y actrices profesionales con actores naturales, digamos, ¿no? Este era el planteamiento. Lo que pasa es que a medida que avanzábamos en el proceso de desarrollo de la peli, tanto Chesc y yo como Boris, sí, él también, íbamos viendo de que, hostia, no estaba muy cómodo con el trabajo. Esto era una impostura, sí. Era extrañísimo tener a un actor haciendo eso, sobre todo cuando está rodeado de personas que realmente lo han vivido. Entonces, no estábamos cómodos y en este sentido nos fue a favor que el 2017, que era el año inicial de rodaje, explotara Cataluña, digamos, ¿no? Y hubo todo el 1 de octubre, etcétera, etcétera. Entonces, fue un momento crítico para la producción, porque una producción tan pequeña se estuvo a punto de ir al garete, porque de pronto lo que ocurría, entre otras cosas, era que los bancos, por ejemplo, los contratos con TV3 en aquel momento no tenían ninguna validez. Vale. Perdona, entonces tuvimos que parar la producción y este parón fue el que nos permitió a Boris, a Chesc y a mí decir, gente, replanteamos, y ahí es cuando le dijimos a Enric, ¿te montas? Súbete. Vale, porque permíteme, es que claro, estamos como saltando, quiero decir, porque yo sí que tengo la cronología un poquito clara, pero la gente que nos escuche se pierde. Entonces, ahora que decías lo del 2017, este proceso, estamos en 2014, que habéis dicho que es cuando empezáis, arrancáis con este proceso de guión y digamos no, ahí iniciáis la manera de dimensionar esta película, de cómo financiarla, de cómo llevarla a cabo. Entonces, Chesc, tú habías dicho que entra TV3. Sí, lo primero de los pasos fue que entró TV3 con una de las primeras versiones de guión, que de hecho es una versión de guión que incorporaba muchos elementos de los propios cómics de Miguel Fuster, junto con el trabajo que íbamos haciendo de campo, de las historias que nos iba contando toda la gente que íbamos conociendo, ¿no? Pero había todavía en esta versión de guión elementos de los cómics de Miguel Fuster. Y en esta versión de guión entró TV3. Luego, poco a poco, el proyecto se fue transformando, fuimos depurando los elementos de los cómics de Miguel Fuster después de conversaciones con el propio Miguel Fuster sobre sus cómics, sobre su realidad. Incluso acabamos incorporando en la película elementos de la propia vida de Miguel Fuster que no están en los cómics, justamente, de cosas que nos había contado, ¿no? Como una secuencia entre el personaje protagonista y su padre, que esto es sacado de la vida de él, de la vida de Miguel Fuster, y nos dio permiso para usarlo. Pero no de los cómics. No de los cómics, esto no está en los cómics. Y ahí nos encontramos en el camino con Norbert Llaras, de Alena Production, que nosotros como productores pues teníamos una productora incipiente, todavía muy inicial, ¿no? Atiende Films era todavía algo muy pequeñito, y Norbert con su productora y su solvencia nos ayudó para conseguir pues más financiación y más subvenciones. Pero ¿qué nos pasó? Que cada subvención, cada fuente de financiación, siempre que conseguíamos algo, nos quedábamos como los últimos de la lista y nos iban dando pues como menos dinero del que habíamos pedido. Entonces, la película la acabamos rodando con muchas... Nos daban las sobras, ¿no? El cambio. Sí, bueno, pues casi. Como la película. O sea, era una película sobre sin techo y a nosotros prácticamente... Nos daban... las instituciones... Las monedas. Sí. Nos daban caridad en el sentido de que entendían que no podían no estar en la película porque no tenía sentido que las instituciones y los medios públicos estuvieran, pero estaban tan asustados que nos daban como la... No, pero también fue algo... Lo que pasó también fue que cuando tú te quedas último en las subvenciones de la lista de puntos,
lo que te toca es lo que queda de dinero, pero esto es algo que te pasa... Pero, claro, perdón, esto depende, porque yo quedé una vez último y a mí no me tocó en la lista y no me tocó ni un duro, se le habían petado antes. Vale, pero ¿qué fue? ¿En el ICEC o en el ICA? En el ICEC. Vale, yo hablo del ICA, nosotros nos pasamos con el ICA, por ejemplo, ¿no? Que quedamos últimos y quedaba un remanente, y este remanente es lo que te dan, y en el ICEC también pasa, se queda un remanente y te lo dan. No pasa nada, es decir, no se ha agotado la votación, es decir, probablemente el que fuera penúltimo en tu caso... No, en mi caso lo que pasó, y ya lo dejo, que fue el año de la vampira de Barcelona, que en mi categoría se llevó 800.000 euros. Claro, esto se pasa en una categoría de bajo presupuesto. Entonces pues, en la nuestra, un proyecto se llevó 800.000 euros y a nosotros no nos llegó nada, aunque estábamos dentro. Claro. Dicho esto, ya está, aquí queda. Que no se nos olvide, en paralelo a todo esto que está diciendo Ches, que es una manera muy creativa de financiar una película como esta, en base a instituciones, en organizaciones, tal. Lo que hicimos fue una campaña de micromecenazgo. Sí, es que estaba yendo por orden un poco. Sí, bien, vamos por orden. Conocemos a Norbert. Tele3 fue lo primero. Entraron con una cantidad pequeña, pero entraron. Entonces conocemos a Norbert, podemos desencallar esto, él nos vino a buscar también, este proyecto me interesa y tal. Entonces, aparte nos conocíamos de hacía años y fuimos, vale, pues vamos a medias y vamos con el proyecto. Entonces fuimos a buscar el ICA, nos pasó esto. Fuimos a buscar también financiación de la Diputación de Barcelona. Fuimos a buscar financiación al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces fuimos consiguiendo financiaciones dentro de distintas ramas, ¿no? de posibilidades, fuimos consiguiendo pequeñas fuentes de financiación, ¿no? También la Fundación La Caixa, bueno, en fin, tuvimos como varios apoyos, ¿no? Pero no era suficiente, necesitamos como algo un poco más grande y ahí el ICA es cuando quedamos últimos y entonces hicimos la campaña de micromecenazgo para acabar de sumar apoyos y poder rodar. Nosotros confiábamos siempre en que saliese la subvención de ICEC, ya que hablamos de financiación y de ICEC que tú lo has nombrado antes, pero no acaba de salir y aquí es donde nos pasaba muchas veces que como no teníamos nada rodado todavía, decían, ostras, ¿por qué no hacéis un documental? ¿No? La gente en esas comisiones, no solo del ICEC, normalmente en las comisiones de ICEC van productores y van profesionales que son los que puntúan a otros proyectos, para la gente que no sepa cómo funciona. Quiero decir que no es algo que los de la institución digan a ti te doy, a ti no, sino que se busca comisiones neutrales de profesionales, ¿no? Entonces, lo que nos pasó, que fue muy bonito, fue que hicimos una campaña de micromecenazgo que nos permitió conocer a un montón de gente que nos apoyó no solo con dotaciones económicas, sino también con muchos tipos y muchas formas de apoyo distintas. Tuvimos a gente en el rodaje haciendo figuración, realmente la peli la hicimos con un grupo de colegas muy grande, ¿no? Hubo una gran comunidad que después de esto, años después cuando estrenamos, en 2020, justo antes de la pandemia, que ya 2019, estrenamos en 2019, pero estuvimos hasta febrero y en marzo estalló la pandemia. Pues claro, esta comunidad hizo que la peli realmente aguantara 2 meses en cartel. Que vosotros, no sé si os acordáis o sois conscientes, yo soy parte de esa comunidad. Yo participé en la campaña y tengo la camiseta aún. Entonces aquí rompo una lanza a favor de Pep y de Ches porque ellos cumplen con las recompensas. Me llegó, claro, siempre. Pero a mí me llegó y se portaron bien y estoy orgulloso de haber participado en mi minúscula parte, pero... Bueno, todas las partes en esta peli fueron muy importantes esta para poder rodar. Que estuvimos en TV3, hicimos teaser, fue una campaña bastante bestia, digamos. Yo creo que en el cine catalán es de las más bestias que se ha hecho, si exceptuamos cosas que son otra cosa, como l'endemà de la Passola y Hostia, tal. Sí, es verdad. Pero nosotros en la campaña de micromecenazgo, no sé si es pot dir, pero llegamos a levantar 30.000 euros. Sí, se puede decir. 22.000. 22.000 creo que fueron. 22.000. No sé, igualmente es una pasta. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Sí, ¿no? Y esto fue muy bien. Y luego rodamos, y después de haber rodado, la peli entró en Les Arcs, que es un festival de work in progress. Hay también sección oficial, pero sobre todo se conoce en la industria. Es una estación de esquí de los Alpes, va mucha industria europea, sobre todo francesa, y es un festival que es de work in progress sobre todo y de industria, ¿no? La parte del mercado, de la industria, es la parte más importante. Y seleccionaron la peli. Y con esto, y con un primer corte, fuimos a ICEC. Por última oportunidad, no sé cuál era, pero era la última oportunidad que teníamos, y nos lo dieron. Y nos dieron la subvención. Entonces con eso pues pudimos básicamente acabar el proyecto bien y hacer el laboratorio tal, estrenar. Esto nos ayudó a dar el último impulso. Vale, y entonces durante todo este proceso, que esto antes lo ha comentado Pepa al principio, que es una cosa que yo quería preguntaros, es durante todo este proceso, que es un proceso largo, que es un proceso sobre todo que es muy desgastante, claro, mientras de qué vivís, tío.
Porque entiendo, claro, ese es Es una gran pregunta. La gracia es, ahora por ejemplo, que estáis en una buena situación con Atiende Film, pues eso, que estrenáis Un Sol Radiant, que tú pruebas tu próxima película en julio, quiero decir, estáis como haciendo las cosas bien, pero claro, mirando la vista atrás, hasta que conseguisteis hacer esa primera película durante esos años. Sí. Mira, o sea, esto es chesquío, que damos muchas clases y que esta es una de las partes de esta respuesta, ¿no? Dando clases, digamos. Pero esto es una cosa que agradecemos mucho. En el mundo del cine, evidentemente hay un componente de talento y un componente también de curro, pero hay un componente que tiene que ver con la persistencia. Total. O sea, con encontrar la manera de no rendirte. Entonces, al final, por pura tozudez y por puro entusiasmo, entonces, esto, entre otras muchas cosas, implica que tú estás dedicándole un montonazo de horas a la productora, pero tienes que estar haciendo un montón de otros trabajos. Entonces, en lo concreto, la productora había estado haciendo y hacía producciones, digamos, de mucho tipo. Hacíamos documentales, hacíamos corporativos, hacíamos publicidad, hacíamos documentales de encargo, o sea, estábamos produciendo cosas que financiaban la productora y de las cuales, digamos, estamos viviendo, o sea, que podíamos vivir de la productora justamente porque mientras estábamos haciendo Sin Techo, estábamos haciendo otros proyectos muy, muy diversos, ¿eh? Y aparte, pues hacíamos distintas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba dando clases en la Universidad Pompeu Fabra. No sé si en aquella época estaba... Yo creo que todavía no. Yo creo que en aquella época sí, yo creo que empezaba en 2020, sí, en 2020 sí. Pero en 2020 ya habíamos rodado. No, pero el 2019, que es cuando rodamos Sin Techo, sí, fue el primer año que estaba en la Pompeu yo. 2019 fue el año que estuve en los festivales y estrenamos. Exacto. Él estaba hablando más bien de la parte, ¿no? Desde 2014. Sí, hasta que conseguís hacerla. Dando clases, el proyecto Cine en Curso, dando clases. Y yo como actor también. Yo trabajando como actor y cada uno con sus trabajos, ¿no? Porque tenemos la suerte de que aparte de producir y aparte de dirigir, pues bueno, hacemos otros trabajos y como técnicos también. Es decir, claro, yo he hecho varias películas como ayudante de dirección antes de dirigir y en paralelo también muchas veces. Hemos trabajado en producción. Y bueno, pues digamos que trabajamos en el cine en cargos muy distintos y como técnicos, como actor y Pep también como guionista de películas, he escrito varias películas. Como guionista de televisión y de cine, pero en aquella época, aparte de todo esto que te estoy diciendo, aparte de estar en Cine en Curso, que es un proyecto muy potente de pedagogía del cine en escuelas e institutos, yo estaba dando clases para chicas y chicos que se estaban sacando el título de director de monitor en el tiempo libre. Ah, sí, es verdad. Y daba cursos de educación, digamos, de educación en el tiempo libre para monitores y para directores durante mucho tiempo. Yo estaba haciendo El Rey Tuerto. Ostras, El Rey Tuerto, que bueno, que por cierto aquí estuvo Marc Reuet, que desde aquí le enviamos un abrazo, estuvo en este podcast. Sí. Un abrazado. Gran amigo. O sea que esto es realmente, y aún y así, viviendo en determinadas épocas con bastante precariedad. Bueno, y sobre todo, aparte, para mí lo duro no es solo la precariedad, sino es el desgaste de tener que combinar como tantas cosas que te van minando la energía que necesitas para sacar ese proyecto. Porque si al final dices, mira, curro 4 horas al día, pero lo puedo dedicar y destinar toda mi energía sense sostre. Sí, lo que pasa es que llega un momento, y esto pasa con todos los proyectos, si insistes y si esto también está bien, porque hay proyectos que a veces, pues bueno, por lo que sea, pues no acaban de encajar con el mundo, con la industria y no salen, ¿no? Esto, tenemos el cajón lleno de proyectos, a ti te pasa también, nos pasa a todos, que tenemos como guiones ahí que hubiesen sido quizás buenas películas y que seguramente no lo serán porque tú ya no eres el mismo, ¿no? Claro, cuando pasan 4 años ese es otro tema. Ese es otro tema, tú vas cambiando, tu vida avanza y ese yo que escribió ese guión 4 años antes, eso ya no le interesa y está con la mirada puesta en otro lado. Ya no te representa además. Ya no te representa. Eso pasa mucho. Pero cuando estás insistiendo y el proyecto va saliendo, llega un momento en que este proyecto cobra vida. Y de repente empieza a entrar un montón de gente que van a hacer que eso sea posible. Y cuando pasa esto es genial. Y esto te pasa tanto si lo haces con dinero como si lo haces sin dinero. Pero tú vas dimensionando el proyecto y al final si insistes,
a veces, no siempre, pero a veces acaba saliendo, y esto es muy guay cuando pasa esto. Yo me acuerdo que los primeros días de rodaje de Sin Techo había muchos nervios, había mucha tensión, porque teníamos muy poco tiempo para rodarlo todo, un actor de protagonista que no solo no era profesional, sino que era alguien además con una situación personal y vital muy compleja y muy difícil, Enric, pero que se entregó a la película de forma absoluta y que hizo de la película su sentido de existir. Ahí vamos a entrar. Enric nos dijo, gracias a haber estado en la calle, yo he podido hacer esta película, que ahora va a ayudar a mucha gente a entender mejor lo que es vivir en la calle. Entonces, mi vida ahora ya tiene sentido. Wow, y eso a vosotros, voy a hacer aquí un alto, a vosotros como, ya no solo como cineastas, sino como personas, porque vosotros sois dos personas que queréis hacer un tipo determinado de cine, habéis apostado por este guión, por esta historia, y te encuentras a otra persona que está viviendo vuestra película, no solo con la misma intensidad que vosotros, sino mucho más, y adquiere para él un significado mucho más profundo. Es decir, ¿cómo te quedas ahí? No, fue muy fuerte, fuerte. Aparte, él se sabía, al cabo de unos días ya se sabía el guión entero. O sea, él estaba volcadísimo con la película, se sabía el guión y hacía algo que para muchos actores es no solo muy difícil, sino que acaban no haciéndolo nunca bien. Que para mí es de lo más difícil que para un actor, que es incorporar texto, que es decir una frase que está escrita, que la ha escrito otro además, que no está en tu cabeza, y decirla como si fuese tuya y sentirla, ¿no? Y que a ti como espectador te llegue como si estuviese dicha por primera vez, ¿no? Que a veces la has repetido hasta 10 veces como actor, ¿no? Que repites. Enric esto lo hacía de manera muy natural. No siempre, y le tuvimos que ayudar evidentemente, pero tenía esta cosa también de los grandes actores, esta capacidad de conectar, ¿no? Y de repente había una toma que era increíble, ¿no? Que estaba como conectadísimo con todo, con él mismo, con el entorno, y bueno, tenía esta cosa, era un gran actor, que nunca fue actor hasta que hizo Sin Techo, y fue muy bonito, en realidad todo el proceso con él fue muy bonito para él y para nosotros también, él nos enseñó mucho también a nosotros. Proyecto pequeño, primera peli, y os lanzáis a un rodaje que es de noche, con gente que no son actores, no solo que no son actores, sino que han tenido unas vidas duras, han tenido unas vidas difíciles, y estáis representando un mundo que también entiendo que hay que ser cuidadoso para tratarlo con respeto. ¿Cómo os enfrentáis a eso? Porque no es un rodaje cualquiera, y más siendo una primera peli. Y dos, el equipo. Para abordar el equipo, para convencer al equipo, hicisteis una especie de casting, porque también entiendo que no es un proyecto apto para cualquiera. O sea, es gente que tiene que estar con vosotros. Es como yo digo, también necesitáis guerreros ahí. Sí, o sea, era una peli mucho más difícil de la que preveíamos al principio. Realmente esto nos lo fuimos encontrando. Yo creo que al principio, sobre todo, había un punto de inconsciencia. Ajá, esa inconsciencia, perdona que te interrumpa, sale en todos los episodios. Hay un punto que los directores y las directoras siempre dicen, hay un punto de inconsciencia, porque si no, muchas veces no lo haces. O de riesgo, o de ganas, ¿no? Y después sí que fichamos. La verdad es que no fue tan complicado. Trabajamos con amigos, pero trabajamos sobre todo fichando a gente, siempre contándoles que era un rodaje que requería de un tipo de temperamento muy, muy particular, y que tenía que ver con no gritar, con tener paciencia, con estar al servicio de lo que estaba ocurriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que fue un rodaje. La peli, cuando alguien la ve, hostia, es una cosa densa, oscura, dura. El rodaje fue gozoso, ¿no? Lo siguiente, o sea, si tú miras las fotos de making of, estamos siempre riendo. Fue una pasada el rodaje, fue una pasada. Y cuando se rodaba había momentos muy duros, digamos, en la ficción, ¿no? Y Enrique en algún momento entraba en sitios heavy y la gente... Pero el rodaje fue un disfrute. Y mira que sufrimos, que fue agotador, que rodamos lo que no está escrito, que fuimos arriba y abajo, que físicamente era hiper exigente para todos. Pero yo no lo recuerdo como... Lo recordamos todos como un rodaje de un gran gozo, y de pasarlo muy bien, y de disfrutar mucho, y de estar mucho en equipo y tal. Y esto tiene que ver con que la gente entendía, todo el mundo entendía muy íntimamente. Esto ocurrió muy claramente la primera toma. Entendía todo el mundo que estaba participando de algo muy importante y muy especial. Esto no era evidente al principio. Cuando escogimos a Enric, Norbert lo vio bastante claro, pero Aitor, por ejemplo... Aitor Echeverría, que era el direcfoto, nos dijo, hostia, lo veo una decisión muy fuerte, pero nos puede salir
fatal, y si nos sale fatal esto, nos quedamos sin peli, con lo que implica desde el punto de vista, o sea, es un riesgo. Y la gente... El tío ahí animando, Y Chesquillo somos gente muy particular, o sea, muy activista, muy... No, pero tenías razón, porque claro, nos pasó, de hecho, la primera semana, o sea, no nos pasó porque luego Enrique se reveló en esta peli como alguien como que realmente, bueno, lo vivió como algo muy, muy, muy importante, pero la primera semana se quedó clavado de la espalda. Hostia, sí. ¿Cómo te quedas? Imagínate tu prota. Con Enrique el pacto era, lo reunimos un día en el Rincón del Artista, le hicimos esta propuesta. Previamente habíamos hablado con sus referentes en Arrels y con sus doctores, preguntando, ¿esto para él desde el punto de vista de la salud psíquica y física es adecuado? Y nos dijeron, es perfecto, es genial. Que Enrique pueda hacer esto es genial, es maravilloso. Entonces él tenía un personaje secundario en la peli y le propusimos hacer el personaje principal, después de hablar con estos referentes, bajo la condición de que él se tenía que responsabilizar de la puntualidad, se tenía que responsabilizar del tipo de trabajo que era, y si en algún momento tenía algún tipo de dificultad personal, mental, física, tenía que hacernos, o sea, que decírnoslo, y que esto en ningún caso tenía que convertirse en una especie de cosa que fuera mala para él, ¿no? Y lo que duró el rodaje fue ejemplar, Enrique. Y el único problema que tuvimos con él no tuvo que ver ni con su salud mental, ni con su salud física, ni con la puntualidad. Era el tío más responsable de todo el rodaje. Es físico. ¿Eh? Fue físico, sí. Se quedó clavado de la espalda. No, pero me refería a temas que tienen que ver con adicciones y con otras cosas. Vale, no, esto no. Pero, sin embargo, en una secuencia tremendamente exigente que pasa en una cantera en la peli, Enrique nos llamó y nos dijo, me estoy a punto de quedar clavado, y si me quedo clavado de la espalda, se acabó. Se acabó. O sea, no me puedo mover. Sí, entonces fuimos a un osteópata al día siguiente de urgencia, por suerte era el día de la semana, de la primera semana, acabamos el rodaje y el sábado fuimos a un osteópata que Pep todavía lo está sufriendo todavía porque le pilló el cuello y le hizo rack. Y se oyó todo crujir toda vértebra. Yo no fui, o sea, Bernat Rifé, que era el director de producción y que vuelve a ser nuestro director de producción de referencia para la peli que rodamos en julio, Bernat nos recomendó un osteópata que está en los créditos de Sin Techo, y yo me quedé fuera y dije, esto no. No, pero entraste justo en el momento. Claro, entonces, pero me despisté y entré, pensaba que ya habían acabado y entré justo en el momento que le crujiento del cuello y pensé, de esta o nos lo matan. Momentazo. Y sí, se recuperó. Y se recuperó, y este fue el único problema que tuvimos con él. Pero en toda la peli fue ejemplar con él, y aparte hacíamos todavía, que ahora ha cambiado el convenio y tal, ha cambiado todo, y ahora las jornadas son de 8+1 y a mucho estirar 3 días máximo 9+1. Sí. 9+1 o 8+1 son las horas que trabajas, y el +1 es la que tienes para comer, la de comida. Entonces en ese momento todo el mundo hacía, y hemos hecho prácticamente siempre 11+1, que era lo normal hasta hace poco. Que mejor hacer 8+1 porque también lo agradeces, ¿no? Si no, los rodajes son muy duros, pero bueno, en ese momento hacíamos 11+1, claro, 11+1 para Enrique. ¿Cuántas semanas? Estuvimos, no fue mucho, fueron 18 jornadas de rodaje. En 18 jornadas hicimos toda la peli. Bueno, pero 18 jornadas de 12 horas... Fueron 3 semanas y 3 días. Y lo que sí que te contaba es que fichamos a muchos amigos y amigas, y a gente que estaba motivada, pero la gente no lo tenía del todo claro. O sea, la gente confiaba mucho en Chesky y en mí, pero a la vez pensaba, estos dos están zumbados, o sea, a ver, esto puede salir o muy bien o muy mal. Tenemos a un tío como Enrique que no ha hecho nunca cine, es una peli dificilísima, a ver qué tal. Y el primer día que empezamos la peli por el plano 1, toma 1, digamos, la secuencia... La 1-1-1 de la claqueta, ¿eh? Hostia. Sí, porque nos coincidía que podíamos hacerlo y que en esta peli tenía mucho sentido, ¿no? Qué guay. Y un despertar. Sí. Y Enrique estaba ahí vestido y tal, en aquel rincón de la calle Fontanella y tal, y de pronto dieron la acción y el tío se transforma y empieza a hacer lo que hace en la primera toma que es de la película que está montada, ¿no? Y de pronto se sintió en el equipo, yo lo recuerdo muy especialmente con Aitor cuando acabo de rodar el plano, ¿no? Que dijo, tenemos peli. Y todo el mundo, sí, Aitor dijo, tenemos peli, y todo el mundo, cuando vio aquello por el combo, dijo, hostia, cuidado que esto que vamos a hacer, esto es otra cosa. Esto ahora entendemos de qué va la historia, ¿no? Primera toma, ¿no? Y a partir de ahí todo el mundo confió. Hasta esa primera toma la gente estaba ahí un poco, pues vale, porque esto me dicen que estará bien, pero vete a saber. Y esa primera toma, cuando Enrique empezó a currar, a todo el mundo le cambió la cara. Pues tío, tienes razón, porque a mí, yo recuerdo cuando vi la peli en pantalla grande, en esa primera secuencia,
me impactó porque me pasó lo mismo y dije, hostia, voy a ver algo que no tengo claro. Y fue el momento, en ese despertar, cuando él se echa el sobre de azúcar en el vino, ¿qué hace? Entonces lo entendí. Buah, Emilio, vale, vas a ver otra cosa. Entra. Y entonces... Esto es guay que lo digas, porque esta es la guerra de esta peli. Esta peli, como la gente que vive en la calle, genera muchísimos prejuicios. Entonces, la gente cree que lo sabe todo sobre la gente que vive en la calle. Claro, yo me di cuenta que no sabía nada. Y nadie tiene ni puta idea. Minuto 1 de partido, los primeros. No tienes ni puta idea. O sea, todo lo que 4 años hablando... Todo lo que pensamos sobre la gente que vive en la calle son ideas preconcebidas. Y la peli ocurre lo mismo. La gente, hostia, no. Qué pereza, hostia, sin techo, hostia, esto no va a ser, esto va a ser una cosa. Yo conozco gente que se han negado a verla, hay gente que hace cosas muy radicales y tal, y que seguramente les gustaría mucho, y que se han negado a verla y siguen sin verla. Y en cambio, y la gente que la ve, en este primer plano, les pasa esto, es decir, ok, esto va a ser otra cosa. Esto va a ser otra cosa. Que tiene mucha fuerza. Sí, completamente de acuerdo. Yo como espectador, a mí me pasó, dije, ojo, no tengo ni puta idea. Eso es mérito vuestro, quiero decir, minuto 1... me lo habéis enseñado, me habéis hecho entrar, entonces dije, hablando de esto, en el rodaje, ya hemos comentado un poco, pero a mí me gustaría saber, vosotros dos, directores, guionistas, productores, primera peli, ¿cómo os dividíais? Quiero decir, ¿cómo trabajabais? Porque eso añade todo eso al caldo. Con Pep nos conocemos desde hace... Siempre decía 20 años, pero ya no son 20. Son más de 20. Son 20. Ahora te das cuenta que son 40. Casi, ¿no? 25 o así, por ahí, ¿no? Desde estudiamos juntos en la universidad y tenemos 45. Vamos a cumplir este año, pues imagínate, ¿no? Haz la resta. 25 años más de 25. 26 o así. Y somos muy amigos, entonces son muchos años. Aparte, pero eso es un peligro también, Sí, bueno, a ver, nos discutimos mucho, como todos los grandes amigos, cuando tienes mucha confianza, pues también discutes, ¿no? Entonces nosotros dirigimos juntos Bustamante Perkins, que también es un largometraje, al final es documental, pero es un largometraje. Y ahí ya tuvimos muchos momentos de mucha unidad y otros de no tanta, ¿no? Pero bueno, al final, en nuestro caso, yo pienso que tanto en Bustamante Perkins como en Sin Techo, que también al ser primera peli es muy importante, o sea, para nosotros lo fue, ¿no? El ser dos y complementar suma, más que resta. Es decir, hay elementos que puede ser que para él sean muy importantes y que igual yo no los veo tanto, otros que para mí son muy importantes y que él igual no los ve tanto, pero al final, en este diálogo y en esta construcción artística compartida, que viene ya con una amistad detrás de muchos años, ¿no? Acabas construyendo algo que no es ni suyo ni mío, sino que es de los dos. Entonces, ¿qué hay en la peli de cada uno? Un montón de cosas, de detalles y de formas de ver el cine y de todo, pero en el rodaje, si preguntas por la parte práctica, puramente práctica... Sí, es como, ¿os dividíais funciones o lo consensuabais todo? Más o menos. O sea, lo que hicimos fue dividirnos más bien algunas secuencias que tenían que ver con lo que había escrito cada uno en el guión original. O que se acercaba más a vuestra... La dirección de Enric la hicimos juntos. Uno trabajábamos una cosa, otro otra, ¿no? Pero más o menos juntos. Y la puesta en escena la trabajamos mucho juntos. Y aquí sí que consensuamos, porque al final, si tú vas a tener un tiempo corto para rodar 3 planos, tienes que decir qué 3 planos vas a hacer. Entonces, teníamos como una idea de puesta en escena. Por ejemplo, hablamos mucho de cómo enfocar secuencias que tenían que ver con el estado físico del personaje, cámara-hombro muy cercanas, y luego, por ejemplo, pues en recorridos, cuando él está caminando, pues trabajábamos una idea que son las panorámicas complejas, que empieza con el personaje en un punto, la cámara le va siguiendo y de repente todo el plano se va transformando, ¿no? Entonces, pues teníamos nuestro diálogo y nuestra forma de entender cómo teníamos que enfocar cada secuencia, pero es evidente que hay que tener un consenso, porque si no, tú tienes 1 hora y media para rodar una secuencia o 2 horas. Si no estás muy en sintonía siendo 2, es difícil, ¿no? Bueno, y que luego al final la peli se resiente también. Sí, porque no hay una especie de criterio. Sí, yo pienso que lo preparas muy bien, esto es imposible. También es verdad que al final, Sin Techo es una película que es muy dura, muy radical, pero también es sencilla a la vez. O sea, no es una película compleja de puesta en escena. Es decir, incluso días que teníamos mucha matraca de puesta en escena, no teníamos muchas luces. O sea, teníamos mucha gente de figuración o tal, pero lo que hacía Enric tampoco era excesivamente complejo, ¿no? Entonces, esta sencillez no es evidente, no es aparente, porque luego detrás con la cámara hablábamos mucho de plano, de las ópticas, de todo, pero al final, en el momento de rodar, estábamos ya con todo muy hablado, y con los deberes muy hechos. Es que si no sí, es imposible. Yo sí que me acuerdo que en función de las secuencias tratábamos de que o bien Chesco o bien yo fuera el interlocutor único con Enric, es decir, de no ser los dos ahí. Él
para él éramos interlocutores los dos, digamos, pero nunca a la vez. Digamos, en función de qué secuencia, pues las dirigíamos algunas Chesc, el actor y otras yo. Entonces, en ese caso, solía ocurrir que el otro se quedaba más bien con Aitor trabajando cámara y íbamos haciendo así, pero surgía de manera muy orgánica y muy natural, digamos, o sea que no... Sí, no hubo ninguna cuestión. Y también ahí en este proceso de diálogo estaba Aitor, diré de foto, y estaba Lorena, la ayudante de dirección, y estaba Nico en el sonido, ¿no? Entonces era un diálogo que estaba circulando todo el rato, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Es lo que tiene la ventaja de un rodaje pequeño y como muy nómada, ¿no? Que de pronto... Bueno, y que sobre todo todos ibais a una. Sí. ¿Sabes? Todos estabais formando parte de lo mismo y eso está, que os lo ganasteis desde el principio. Está muy bien. Y de hecho la peli de alguna manera es una road movie. Porque no sí, hay... Es una road movie. Se puede calificar así, sí. No hay, o sea, estás toda la peli en movimiento, ¿no? Vale, pasemos al montaje. La postproducción, porque normalmente las pelis pequeñas el rodaje suele ser jodido, pero la pospo, o sea, acabar una pospo de una peli pequeña suele ser, bueno, largo, tedioso, difícil. ¿Cómo fue la vuestra? ¿Cuántos montajes hicisteis? Pues no, o sea, yo creo que fue más complicado el montaje en Sin Techo que lo que es la postproducción, el color, el sonido, bueno, el color, de unido el color, pero... La ventaja es que ahí pero ya teníamos ICEC. Exacto. Entonces ahí vamos tranquilos de decir, claro, bueno, lo podemos acabar, ¿sabes? Pero ahí está la diferencia. Por acabarla la peli, porque ya teníamos una suficiente que nos permitía acabarla, ¿no? No fue una pospo de peli pequeña, pero no de peli, no de peli colaborativa, digamos, ¿no? Sino que pudimos pagar los procesos gracias al ICEC, ¿no? Entonces, esto aceleró un poco el proceso, no diría que fue rapidísimo, pero tampoco se eternizó 2 años. ¿No? Yo creo que y que no fue traumático. No fue traumático, bueno. Entra ahí. Hubieron sus traumas, pero ¿Sí? Yo creo que son los traumas normales de la pospo. Sí, porque joder, es doloroso el enfrentarse al material y ir viajando desde la peli soñada hasta la peli filmada y la peli montada. Cuando os enfrentáis al montaje, ¿descubrís como otra peli que no es lo que esperabais o...? O sea, pasan varias cosas. La montadora es Meritxell Colell, que es una cineasta y muy amiga y extremadamente afín, digamos, ¿no? Y que conocía el proyecto desde el guión. Entonces, ahí había un problema. También con Aitor nos pasaba, ¿no? Que es que somos no un cineasta y una montadora cineasta, somos 2 cineastas y una montadora cineasta. Claro. Con lo cual, aquí y no era exactamente una cuestión de ego. Porque yo creo que el ego lo dejamos bastante en casa. Era una cuestión de que había muchos criterios artísticos en juego y Chesc y yo por momentos necesitábamos consensuar nuestro criterio artístico, que éramos la instancia autoral, y que en este caso Omeri o Aitor se inhibieran un poco. Porque en el diálogo que sí que estuvieran, porque al final Chesc y yo pudiéramos tomar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, ahí acompasar esto no fue evidente. Por ejemplo, ocurrió una cosa que es bonita de explicar a todo lo pasado, ¿no? Que es que lo que probamos es de que Meri, con el material rodado, hiciera el arranque de la película con una visión, digamos... propia. Claro, y desencarnada del guión. Y cuando Chesc y yo vimos aquello, no nos funcionó, pero no tanto no nos funcionó artísticamente, sino que necesitábamos pasar por todas las decisiones que Meri había tomado para llegar a ese corte que no se parecía al guión. Entonces tuvimos que empezar de cero y llegamos a sitios por momentos bastante parecidos a aquello, pero a otros no, porque Chesc y yo necesitábamos hacer el proceso y ir del guión a la peli montada. Entonces no fue fácil, pero fue muy bonito y después hubo renuncias bastante bestias. Sí, ¿eh? Sí, hay secuencias enteras que no... Esto ocurre siempre en una peli montada, pero en Sin Techo ocurrió bastante y con el tiempo Chesc y yo sentimos que probablemente hubiera tenido que ocurrir un poquito más. Ah, sí, ¿eh? Eso es interesante. Que lo que ocurre con todas las primeras pelis, que probablemente no fuimos capaces de ser lo bastante duros con nosotros mismos y con el material. Lo fuimos mucho, pero ahora, con el paso de los años, sentimos que apretar un poco más en algunas decisiones probablemente nos hubiera ido bien con la película. Pero bueno, a todo lo pasado vete a saber, porque claro, tú tocas eso, igual la peli no se aguanta igual de bien, vete a saber, ¿no? Bueno, pero ese ejercicio de autocrítica o reflexión es muy interesante. Bueno, es que uno aprende de todo lo que hace. Entonces, con el tiempo también vas creciendo, ¿no? Y dentro del cine también, ¿no? Nosotros ahora pues estamos produciendo varias películas, entonces ves muchos cortes y acompañas procesos y te acostumbras a acompañar procesos de otros cineastas y de otras cineastas, entonces les acompañas y ahí tú también aprendes, ¿no? Y aprendes sobre tu propia
filmografía y sobre tus propias decisiones. Lo que pasa es que cada obra es el reflejo de uno en un momento de su vida. Entonces tú no puedes echar atrás y cambiar cosas de una película que está estrenada, claro. ¿no? Pero de todo se aprende, sí. Seguro. Pero entonces en este proceso, que es tan interesante, porque al final era una discusión, como tú dices, artística, ¿recibisteis algún tipo de... No de presión, pero algún tipo de directriz por parte del Norbert o alguna institución o algo que tuvierais que entregar que se inmiscuyera en esa parte del montaje? Porque a veces dices... Norbert en este sentido teníamos autonomía creativa total y aparte éramos productores. Hicimos una proyección de feedback con amigos y amigas cineastas que nos hicieron un cierto retorno y que nos ayudó. Pero yo lo recuerdo como un equilibrio bastante... O sea, lo que ocurrió con Sin Techo es que acabó siendo una cosa bastante abstracta. Sentir la peli y montarla, una cosa que tenía mucho que ver con los bloques, con los tiempos, con la respiración y un poco con lo narrativo, pero cada vez menos. O sea, había cosas que narrativamente eran importantes, pero acabó siendo una cuestión de cómo se llegaba a la película con esta secuencia o sin esta secuencia. Con lo cual, a la hora de la verdad, lo que ocurría es que nos la teníamos que trabajar muchísimo porque nos dábamos cuenta de que al final de la película no llegabas igual con este plano que sin este plano, con lo cual cuando quitabas un plano y realmente como cuando quitas una pieza de dominó que se van cayendo, se desconjunta todo. Esto con Sin Techo fue mucho así, fue una cosa... Sí, pero es una película que a nivel narrativo no sigue una narrativa convencional. O es una narrativa simple, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pero sí, es que es simple. Es una peli que tiene dos bloques. Al final nos dimos cuenta de que es una especie de espejo, de juego de espejos en la primera mitad en la ciudad y la segunda en un viaje, ¿no? Que tampoco explicaremos porque la peli está en filming y si alguien quiere recuperarla, pues... Me has chafado el final. Bueno, avanzamos el final. Avanzamos el final. Me has hecho un spoiler de tu propia peli. No, digas. No, y este bloque en dos espejos, claro, hacía que si cambiabas una cosa en la primera mitad de la película, luego se reflejaba en la segunda. Repercutía, claro, en la otra. Pero esto lo descubrimos a partir de... O sea, una vez hecha. O sea, nosotros no pensamos... Sí, de alguna forma, pero no tal y como acabó siendo, ¿no? Estas dos mitades, que la segunda es una especie de imagen distorsionada de la primera mitad, ¿no? De la película. ¿No? Nos dimos cuenta después de haberla montado. Sí. No, y que lo que es bonito ahora que decíais esto de filming, ¿no? Es que como hay realmente tan poquitas películas que pongan en el centro esto que pone esta ficción... Hostia, en 2024, este año, no hace mucho hemos tenido que hacer. Seguimos haciendo coloquios, digamos, nos siguen pidiendo la película de un montón de sitios. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, claro, a veces no podemos acompañarla y a veces sí, pero es una película que nos la siguen pidiendo. Bueno, yo creo que aparte es una película que a mí me da la sensación, no tengo ni idea, esto me lo decís ahora, pero que es muy didáctica, tío. O sea, es la típica peli que yo creo que pondría en colegios, algo así, o en institutos, porque... La película está en Platino Educa de EGEDA, la asociación, la entidad de gestión de los derechos audiovisuales de los productores y así de las películas, y EGEDA la tienen dentro del proyecto Platino Educa, se llama, que es como un gran proyecto con muchísimas películas de temas distintos que se ofrecen a escuelas y a institutos, dependiendo de la película más para escuelas y dependiendo de la película más para institutos y otras instituciones, y luego estas instituciones eligen las películas y las proyectan con fines educativos. O sea, y ahí está dentro de este proyecto precisamente por el tipo de película. No, totalmente. Hace un mes la proyectamos, por ejemplo, con un grupo de ciclos formativos que están estudiando trabajo social y nos la pidieron y fuimos a acompañarla, yo y Inma, ¿no? Que es una de las protagonistas de la película. O sea que esto irá ocurriendo, ¿no? Porque realmente eso es bonito, que la peli siga tan viva. O sea, al final eso es lo bonito de la peli, que la peli siga teniendo vigencia, que siga viva y que siga generando cosas, tío. Bueno, en este caso, que siga teniendo vigencia no es muy bonito, porque la realidad que retrata mal es una expresado, realidad. Pero es que es una realidad que va en aumento. O sea, que es algo no solo en Cataluña, en España, en todo el mundo, de hecho, ¿no? Cada vez hay más desigualdad y cada vez, pues bueno, las desigualdades son más extremas y el sinhogarismo va en aumento y cada año puedes ver las cifras que se van aumentando de forma exponencial en Barcelona también, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película que ojalá quedase desfasada, ¿no? Y ya no hiciese falta, no fuese necesario o no fuese importante recuperarla y hacer coloquios y visionarla, porque es una realidad que de repente ya no Tienes toda razón, pero es muy curioso escuchar a un director decir de su propia peli, ojalá quede desfasada, ¿eh? No deja de ser. Es verdad, sí, es verdad, pero que no deja de ser... Pero bueno,
para acabar, bueno, el último bloque, quería entrar en el mundo de la distribución, porque vosotros peli pequeña, con todo lo que habéis sufrido, es una peli muy complicada, es una peli muy delicada. ¿Cómo conseguís sacar adelante eso y que se vea? No es que no sea fácil, pero no es una peli narrativa al uso. Bueno, no, lo que hicimos fue básicamente lo que siempre se hace, que es primero hacer una distribución por festivales, intentar estar en festivales. En este caso estuvimos en el Festival Internacional de Cine de Gijón. ¿Pero la distribuíais vosotros o teníais algo? Para festivales lo hicimos nosotros, okay. Pero la distribución, claro, el concepto de la distribución no es exacto, o sea, el envío de la película a festivales es algo que con lo que te puede ayudar una distribuidora o una agencia de ventas, pero no es su vocación principal. La vocación principal de una distribuidora o de una agencia de ventas o de una agencia de ventas internacionales es que la peli se estrene en los cines y que se venda. Lo que pasa es que, claro, el tema de festivales está muy relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las agencias de ventas intervienen mucho para ayudar a las películas a que entren en los festivales, pero en nuestro caso lo que es el envío a festivales lo hicimos nosotros y nos fue bien porque estuvimos en Les Arts, luego en Gijón, la estrenamos allí y luego estuvimos en festivales de cine de derechos humanos, estuvimos en el Festival de Cine de Dakota del Norte, ganamos 2 premios, Mejor Película y Mejor Actor Protagonista. Sí, lo que pasa es que la distribuidora fue una persona que nos ayudó a mover la película. Tú dices la de Movies for Festival, sí. En ese caso sí, lo de Dakota sí, pero entró después de Gijón. Entró después de Gijón. Pero bueno, es más que una distribuidora, fue una agencia. Fue una agencia que la iba moviendo y tal, pero tampoco era una gran agencia de ventas internacional. Y después lo que sí que prácticamente enganchado con Gijón, tuvimos la complicidad muy importante de los cines Girona, ¿no? Entonces en los cines Girona estrenamos y en los cines Girona estuvimos un montón de tiempo justamente porque nos apetecía un montón con Enrique y con distintos protagonistas de la película acompañar las proyecciones, y como acompañábamos las proyecciones eran proyecciones que tenían mucho éxito y que venía un montón de gente y que la gente veía la película y salía todo el mundo diciendo: me acabáis de cambiar la manera, o sea, yo nunca más voy a poder mirar a la gente que duerme en la calle de la misma manera. Y esto de alguna forma se lo contaban unos a otros, entonces estas proyecciones el boca a oreja, sí, prácticamente hasta febrero. Nos quedaron 2 por hacer, o sea, teníamos 2 proyectadas para marzo y 13 de marzo, digamos, todos a casa. Nos confinamos y tal, pero prácticamente tuvimos la suerte de que estuvimos hasta... Sí, lo que es la distribución propiamente dicha, estuvimos en más salas y tuvimos una persona que se dedicó a hacer el trabajo, claro, por eso, de mandar la peli de montar una distribución que no solo fue en Barcelona, también estuvimos en Madrid, estuvimos en el Círculo de Bellas Artes, estuvimos en por eso que fue una distribución atípica. Sí, no exactamente, o sea, el estreno fue un estreno de una semana, o sea, de varias semanas, en las que la peli se podía ver en bastantes cines, pero no fue en plan 30 o 40 copias, sino que fue pues igual 12, 14 copias. No, pero me refiero, con lo de atípica me refiero que no tuvisteis a una distribuidora per se, sino que teníais a una persona haciendo distribución, sí. Claro, ¿Sabes qué pasa? A eso me refería. También tuvimos la suerte de que tanto Norbert como Andreu Comerma, que estaba trabajando con él, son personas que tenían experiencia en el mundo de la distribución. Entonces nos dijeron: mira, tenemos esta persona para hacer carteles y estarán en todos los kioscos de Barcelona. Esta persona que va a hacer carteles y los va a colgar no en kioscos, sino que en otras plataformas, ¿no? Luego vamos a hacer publicidad online y tal. Tenían mucha experiencia en esto. Entonces vimos que con el dinero que teníamos nos salía, y no teníamos ninguna distribuidora de las grandes, pues dijimos: bueno, una peli como esta vamos a hacerlo así, y con 2 personas distintas de prensa, una que era más del mundo de lo social y otra que era más del mundo del cine, ¿vale? Que fueron Marta Molas y la Clara Comunicación por el lado de lo social, y Per Avall Carsun, que es magnífico, que es un periodista de cine que estuvo en Fotogramas muchísimos años y que acompaña muchísimas películas, que él nos llevó la prensa especializada de cine, ¿no? Entonces, entre una y el otro, hicieron una super campaña que incluso nos llevó no solo a Alta Noticias, a muchos programas de TV3 y de otras cadenas, BTV también, en Artic, estuvimos en muchos programas. No solo eso, sino que además a Enrique le hicieron una contra de La Vanguardia. Y una entrevista en el Mona Racú. Sí. Hostia, muy bien, Y lo de la contra de La Vanguardia, por ejemplo, es algo que es muy fuerte, ¿no? Y estar en Mona Racú, estar en TV3, salir en Telenoticias. Entonces hubo mucha gente que fue al cine, y es una película que, haciendo este tipo de distribución un poco más inusual, tuvo su repercusión. ¿Y a la Fundación Arrels le gustó, por ejemplo? Muchísimo.
Sí. Muchísimo. De hecho, aún estamos colaborando y aún ellos bueno, estamos hablando de esta proyección que te digo de hace un mes, siempre las hacemos en complicidad con ellos. Sí. Tuvimos muy claro y así se lo dijimos siempre, y para ellos era muy importante esto también, esta peli no es una peli que sirva de altavoz a Arrels Fundación en absoluto. Nosotros ni asumíamos su idiosincrasia, ni ellos nos estaban usando como publicidad, ¿no? O sea, que era una colaboración pura y política, digamos, pero que nosotros teníamos siempre autonomía en todos los sentidos, ¿no? Pero sí que les... No sé si gustar es la palabra. Yo creo que ellos probablemente hubieran hecho una película un poquito menos radical y menos oscura, digamos. Más blanca, quizá. Probablemente. Bueno, pero esto tampoco lo podemos saber. Sí, bueno, lo llegamos a hablar probablemente, ¿no? O sea, pero a la vez lo que sí que les gustó, o digamos que estaban absolutamente admirados, es de que hubiéramos hecho la película con tantos usuarios, ¿no? Y rodamos en la Fundación Arrels y todo, y estuvieron siempre absolutamente a favor, y artísticamente nunca nos dijeron nada, ¿no? De hecho, sobre guión, no diré el detalle, ¿no? Pero sobre guión, antes de rodar, sí que la persona que en realidad es la persona que está en el proyecto desde el inicio de Arrels, no es ni Miguel Fuster, es una persona muy importante para la peli, que es Juan Lemos, que es un gran fotógrafo y responsable de comunicación de Arrels, que es una persona importantísima para el proyecto, al mismo nivel que cualquier miembro del equipo, y a él sí que le dimos a leer el guión y sí que nos dijo, hostia, esto por aquí, esto no lo veo claro y tal y cual, y nos hizo consejos, no nos pidió nada, pero nos hizo un par de apuntes que sí que incorporamos, ¿no? Y luego fue genial tener a Enric de prota también en relación no solo con Arrels, sino con la realidad que estamos retratando, porque Enric nos ayudó muchísimo a que estos detalles que nosotros proponíamos fuesen aún más creíbles, ¿no? Y nos decía, no, esto lo haría así y tal, porque lo he hecho. Entonces era incontestable, ¿sabes? Era incontestable porque era como tener un súper especialista dentro del equipo y trabajando codo con codo con nosotros. Aquí no pondría nunca el cartón, hostia, pero es que nos va muy bien por Lucy, pero aquí no lo ves. Toda la gente que viene de la calle nos vería tal cual cruzar el semáforo. Esto va aquí detrás, ya está. Entonces iba detrás del cartón. Y entonces iba detrás, claro. Entonces en la peli todo este tipo de cosas son tal cual, son incontestables. Claro. Sí. Muy bien. Esto no significa que la peli, como hemos contado antes, retrate su historia personal, sino claro, que él era como especialista porque lo había vivido. Bueno, claro, le da ese toque de veracidad que de otra manera no se consigue. Pero bueno, entonces ahora sí, permíteme, Ches, que me has hecho el spoiler antes, que yo siempre acabo diciendo que una de las funciones de este podcast, aparte de terapia colectiva, es dar a descubrir o redescubrir las películas que hacemos y que intentar, pues eso, generar como un interés y que la gente la vea. Entonces, Sin Techo, Sense Sostra, yo creo que durante esta horita que íbamos hablando, yo creo que se ha generado suficiente interés con lo que habéis contado como para que la gente que lo escuche quiera ver la peli, si no la ha visto ya. La película está disponible en Filmin, lo advierto también, pues no es una peli fácil, pero es una peli que hay que ver. Nosotros recomendamos siempre verla en condiciones de poca luz, en casa, digamos, porque es una peli que es muy oscura, pero no muy oscura con el contenido, que también, en cierta forma, también hay mucha humanidad en la película, pero es físicamente oscura, es decir, como hay muchas noches, lumínicamente con poca luz. Entonces, si la ves con una tarde a las 4, digamos, con todas las ventanas abiertas, no vas a poder apreciarla bien, ¿no? Entonces, siempre recomendamos esto y, bueno, y también avisamos de que es una experiencia muy física, para que la gente más que nada esté un poco preparada para el visionado. Para la experiencia. Hemos hablado mucho de Enric, pero todas las personas y animales que salen en la película están absolutamente espectaculares, ¿no? Rocky, que es el perro que hace de Tuc, el perro de Joan, que es el personaje que hace Enric, es un actor prodigioso. Josep María Blanco, Cristian Márquez, Laia Manzanares, Teresa Vallicrosa, que son actores profesionales que están en la película, están todos maravillosos y, en fin, es una película que garantizamos que no van a olvidar fácilmente los que se atrevan a enfrentarse a ella. No te dejen indiferente.
Pues poco más que añadir. Cuando salga esto y la gente que la vea, si nos quieren ir escribiendo, nosotros traspasaremos todos los comentarios a Ches y a Pep. Pues lo dicho, Sense Sostre, Sin Techo, en Filmin. Acérquense, véanla. Ches Cabot, Pep Garrido, Ches Cabot, pues muchas gracias por estar con nosotros en este episodio y nosotros nos escucharemos en el próximo capítulo de Rodad Insensatos. Un abrazo. Un abrazo.